Dios les bendiga en esta hora. Qué bueno podernos reunir un día más para ser discipulados y ser ministrados con la palabra del Señor en este día de discipulado para toda misión cristiana del Calvario alrededor del mundo. Es un privilegio para mí volverles a saludar y poder estar con ustedes siendo edificados como iglesia de Jesucristo. En la enseñanza pasada estuvimos viendo sobre la estructura y sobre el privilegio y los privilegios, y nos dimos cuenta la importancia de saber qué es templo, qué es iglesia, y hoy pues también poder entender que qué importante es el privilegio más que los privilegios que podamos tener dentro de la congregación en la iglesia donde estamos reuniéndonos. Hoy vamos a estar viendo nosotros la lección que nos corresponde, lección número 9 de nuestro manual de identidad. Hemos estado trabajándolo para que podamos ir de esa manera creciendo en nuestro estilo de vida, tanto como hijos de Dios, tanto como iglesia de Jesucristo, pero también como cuerpo de Jesucristo. Hoy nos toca trabajar el tema, somos iglesia, pero escuche bien, como congregación. Qué importante entonces entender que para nosotros el congregarnos es parte de nuestro estilo de vida, parte de nuestro deseo, de nuestro anhelo de querer congregarnos para poder estar en comunión con nuestros hermanos. Y hoy vamos a desarrollar este tema a la luz de la palabra para que podamos ir comprendiendo por qué es importante congregarnos, por qué es importante vernos como una iglesia, como congregación. Mucha gente, he escuchado yo comentarios que dice, yo en mi casa oro, en mi casa leo la palabra, en mi casa yo adoro al Señor, en mi casa yo escucho la palabra. Todo eso es bueno, pero no es según el diseño que nos enseña la palabra del Señor. Y como nosotros como Misión Cristiana del Calvario entendemos que todo tiene un diseño, y por eso nosotros estamos enseñándole no según los criterios de las personas, no según las ideas que tiene la gente con relación al congregarnos o no congregarnos. Nosotros como Misión Cristiana del Calvario entendemos que el diseño está en la palabra del Señor. Y es ahí donde nosotros vamos hoy a escudriñar las Escrituras para entender por qué es importante que nosotros nos veamos como una iglesia, pero como congregación. Hoy vamos a desarrollar este tema. Las preguntas para reflexionar, como siempre, son muy importantes. Son importantes porque ahí establecemos nosotros ya un criterio, ya formamos en nosotros el diseño y vamos resolviendo dudas y vamos resolviendo esas cosas que nos han tenido atados, ignorando, nos tienen lejos del verdadero diseño de la palabra del Señor. La primera pregunta para reflexionar tiene que ver con esto. ¿Qué me corresponde hacer como iglesia? Bueno, si la semana pasada vimos la importancia del privilegio y los privilegios como hijos de Dios, entendemos que el privilegio más grande es que somos iglesia. Ya los demás privilegios pues vendrán para poder edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué me corresponde hacer como iglesia? Bueno, tengo que tener bien claro mi privilegio y los privilegios que son para edificar el cuerpo de Cristo. La segunda pregunta tiene que ver qué tipo de creyentes debemos ser.
Bueno, hay mucho de que hablar sobre esto, ¿verdad? Y posiblemente usted me dirá, bueno, hay de estos y de estos, y tal vez no nos alcanzan ni los dedos de la mano para contar cuán diferentes criterios hay con relación a cómo debe ser el creyente. Algunos son muy liberales, otros son muy extremistas, otros son legalistas y otros pues no les importa nada. Y otros pues definitivamente se van con lo que mejor les parezca. Pero a través de la palabra vamos a descubrir qué tipo de creyentes debemos ser. Y la tercera pregunta para reflexionar hoy tiene que ver con esto. ¿Debo someterme a algunas autoridades? El diseño nos enseña que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Significa que no me debo someter solo a ciertas autoridades, sino a todas las autoridades. Y qué importante es sobre todo entender que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, también Dios estableció autoridades y no las colocó en el cuerpo solo para nombrar algo, sino para que funcione, para que actúe y para que haga lo que le corresponde en el cuerpo de Cristo. Veremos ahora el texto para memorizar. Lo encontramos en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 5. Es uno de los pasajes que conocemos a perfección. Efesios capítulo 5, versículo número 27. Yo siempre le he recomendado a usted que aunque está el texto aquí en el manual, es importante que veamos en las escrituras y comparemos para que podamos estar de esa manera conscientes que lo que se le está enseñando no es lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo me imagino, lo que yo siento, sino lo que dicen las escrituras. Mire lo que dice la palabra del Señor. Este es el texto a memorizar. A fin, dice en el verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bueno, dice el pasaje entonces, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5, 27. En el contenido de la lección, hoy vamos a ver algunos puntos que debemos enmarcar y que debemos ir entendiendo y relacionando para poder tener el entendimiento claro de por qué somos una iglesia como congregación. Y aquí nos dan los pasos a seguir para que eso sea parte de nuestro estilo de vida, que sea algo que ya esté en nosotros y que esté trabajando en nuestra vida y que podamos nosotros de esa manera desarrollarnos como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo. Dice entonces, hablando sobre las responsabilidades. Una cosa es quién soy, lo cual hemos visto con anterioridad, ¿verdad? Y otra, qué me corresponde hacer. ¿Quién soy? Soy un hijo de Dios, soy iglesia de Cristo, pero ahora me toca a mí entender no solo quién soy, sino qué me corresponde hacer. Y es que todo lo del evangelio es de hacer. Todo lo que el Señor nos muestra en su palabra es de hacer. Y qué importante para nosotros no solo saber quiénes somos, sino qué es lo que nos corresponde hacer. Y para ser un modelo como iglesia, debo poner mucho cuidado en obedecer a su palabra, cuidando aspectos
puntos como los que vamos a mencionar ahorita. ¿Qué debo hacer para ser un modelo? Fíjese bien, qué tremendo. ¿Qué debo hacer para ser un modelo? Ya estoy definido quién soy, ahora lo que tengo que hacer para ser un modelo como iglesia. Y debo poner mucho cuidado a las palabras que hoy vamos a ver. La primera de ellas tiene que ver con congregarme. Y esto es bien importante porque cuando nosotros vemos en la Escritura, encontramos nosotros aquí en Hebreos capítulo 10, versículo 25, son pasajes que conocemos, pero que es necesario que nosotros los volvamos a leer. Hebreos 10, 25 dice de esta manera: no dejando de congregarnos, como algunos, dice la palabra, tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Qué tremendo este pasaje, porque me está hablando de congregarme. Y aquí yo puedo encontrar dos tipos de personas o dos tipos de creyentes que se congregan. Uno se congrega, pero no sabe el propósito por el cual se congrega. Solo lo hace por costumbre, pero no tiene claro por qué debe congregarse. Pero está el otro también que tiene por costumbre no congregarse. Eso es tremendo, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Una tiene que ver con el que se congrega, pero que no sabe por qué se congrega. Y dos, el que tiene por costumbre no congregarse. Los dos están en un alto riesgo. ¿Por qué? Porque no conocen el propósito por el cual están congregados o deben congregarse. La Escritura dice acá: no dejando de congregarnos. El problema de mucha gente es que no entiende o desconoce el verdadero propósito. ¿Y cuál es el verdadero propósito por el cual yo debo congregarme como iglesia? Pues está claro. Primero, porque soy iglesia. Segundo, porque soy parte del cuerpo de Cristo. Y tercero, porque es el momento donde voy a poder adorar y glorificar a Dios con todos mis hermanos, con los discípulos de Cristo, con lo que forma la iglesia de Jesucristo. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos la razón, el propósito por el cual debemos congregarnos. No ir solo por costumbre, no solo es ir por ir, no es solo ir solo porque hay que estar allí. No, hay una razón, hay un propósito. Y como discípulo de Cristo, nosotros entendemos la importancia que tiene el congregarnos como un solo cuerpo, como una sola familia, como una iglesia modelo que exalta y glorifica solamente a Dios. Y usted me dirá: pues no lo puedo hacer yo en casa. Sí, pero entonces ya no sería iglesia. Pero no lo puedo hacer yo solo. Pues el cuerpo no es un solo miembro, sino son muchos. Y por eso es importante el congregarnos. ¿Cuánta gente hoy en día la encontramos no con las prioridades correctas en su vida? Primero está el deporte, primero está la familia, primero está el trabajo, primero están los quehaceres, el estudio. Qué tremendo cómo hemos ido dejando de lado la importancia que Dios le da a la palabra de congregarnos. Y nos congregamos solamente cuando nos da tiempo, tenemos tiempo, cuando no hay nada que hacer. Como dijo alguien por ahí, me dijo: hermano Ronnie, ¿cómo está? Yo le dije: bien, hermano, ¿cómo está usted? Y me dice, dentro de todas las cosas: hermano, el domingo me llego a echar una vuelta a la iglesia, diciéndome él así a mí.
Y yo le digo, pues hermano, el templo, la iglesia no es el parque para irnos a echar una vuelta. Cuando no tenemos claro que somos iglesia, que nos reunimos en el templo y que mi privilegio es ser iglesia, ¿cuál es el propósito para congregarme entonces? La gente no lo entiende, cree que es de ir a echar una vuelta, pero no es de ir a echar una vuelta, es de congregarme para exaltar y glorificar al Señor, para identificarme como cuerpo, como iglesia de Jesucristo, como una iglesia familia por la cual debo congregarme. La segunda cosa que tenemos que ver hoy tiene que ver con someternos a las autoridades. Veamos por favor aquí mismo en Hebreos capítulo 13 versículo 17. Mire pues, vaya a la escritura, porque es importante que en la escritura nosotros veamos el diseño de Dios. Lo que le digan aquí, lo que le digan allá, lo que usted se imagine, eso, hermano, debe tenerlo sin cuidado. Lo que debe preocuparle es lo que dice la escritura, y es importante por eso ir al diseño. Hebreos capítulo 13 verso 17. Lea conmigo. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Dos palabras importantes. Una es obedecer y la otra es sujetarse. ¿Por qué debo someterme entonces a la autoridad? Nuestro Dios es un Dios de orden. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Nuestro Dios es un Dios de orden, y Él mismo ha establecido al pastor de la iglesia como la autoridad, no para adueñarse del rebaño, no para tener como señorío sobre el rebaño, no para decir este es mi rebaño, no. Lo ha puesto como autoridad con el propósito de apacentar a la grey, de alimentarlos, de guiarlos para administrar la obra del Señor. Para eso Dios puso autoridades, pero ¿con cuánta frecuencia no se sujetan a las autoridades? Es preocupante ver hoy en día cómo la gente no se sujeta a las autoridades. Hay autoridades en todas partes. Hay autoridades en la escuela, hay autoridades de la policía, hay autoridades. En todo lugar hay autoridades. Y en la iglesia también Dios ha puesto autoridad para que se le pueda alimentar, guiar, para que se le pueda administrar en la obra del Señor. Dios lo ha puesto, y la escritura dice que hay que obedecerlos y sujetarse a los pastores. Ahora, este sujetarnos y este someternos no es a ciegas, no es así a lo loco, no es así arrebatado. Hay que tener el discernimiento, el por qué me voy a sujetar, el por qué voy a obedecer, el por qué me voy a someter. Dice la escritura, para que ellos puedan, ¿qué dice? Apacentarnos, para que ellos puedan alimentarnos, guiarnos y para administrar la obra del Señor. Es necesario e imprescindible que cada uno obedezca a su autoridad. La pregunta es, ¿está usted sujetándose, sometiéndose a su autoridad? La única manera de podernos someter a la autoridad es obedeciéndoles. Nadie puede venir a decir yo me sujeto, pero hago lo que yo quiero. Eso no es lo que dice la escritura. La razón, la evidencia de que yo estoy sometido y sujeto
es que obedezco. Con cuánta facilidad la iglesia, los siervos de Dios, los discipuladores hacen lo que les da la gana, sabiendo ya lo que se ha establecido. Nosotros como ministerios somos llamados a someternos a nuestra autoridad, a nuestra cobertura, porque eso mismo vamos a sembrar para que eso mismo cosechemos nosotros. Pero ¿cómo nosotros podemos pedirle a la congregación que se sujete, se someta, nos obedezca, cuando nosotros como siervos de Dios no nos sujetamos, no obedecemos ni nos sometemos a nuestra autoridad inmediata? Es bueno reflexionar hoy y entender esto, que no es un capricho humano el poner autoridad. Es el deseo de Dios, es la voluntad de Dios para que cada uno de nosotros camine ordenadamente, dando cuenta y razón de lo que somos, de lo que hacemos, porque es importante el cuidado del pastor. Es importante entonces que esta obediencia no sea a ciegas. ¿Por qué digo a ciegas? Porque puede que alguien esté en desobediencia y nosotros nos estemos sujetando a un desobediente. Puede que alguien esté haciendo algo fuera del diseño y nosotros, porque amamos al hermano, respetamos al hermano, reconocemos, y todo eso es bueno, pero que no sea a ciegas, entendiendo que hay una autoridad superior que determina qué se debe hacer y cómo se debe hacer y cuándo se debe hacer. Y si los pastores lo hacemos, entonces el discernimiento es importante para determinar lo que se ha dicho, lo que se está haciendo y lo que se está diciendo. Por eso es importante que nosotros nos sometamos a las autoridades, entendiendo que es Dios quien las ha establecido. Otro punto más tiene que ver con servir. Mire qué importante, servir. Ya vimos que hay que congregarnos, hay que someternos a las autoridades, pero ahora nos toca servir. Servir. Qué importante es esa palabra, y nosotros vamos a verla aquí en uno de los pasajes que nos da la Escritura. Aquí, por favor, quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 12, versículo 26. Mire qué tremendo dice. Dice la Escritura: si alguno me sirve, oiga bien, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, ¿qué dice la Escritura al final? Mi Padre le honrará. ¡Hala! ¡Qué tremendo pasaje!, ¿verdad? Y yo puedo comparar este pasaje con lo que dijo el apóstol Pablo en aquel tiempo, Saulo, cuando se encuentra, tiene su encuentro personal con Cristo. Dos preguntas hizo Saulo de Tarso. Una fue: Señor, ¿quién eres? ¿Conoce usted al Señor al que sirve? ¿Conoce a Jesucristo? Porque la única manera de servir es por conocer. Mire qué interesante esto. ¿Quién eres?, dijo Pablo. Y la segunda pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Fue inmediato. Al conocer quién le hablaba: yo soy Jesús, al que tú persigues. Viene Saulo y dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Qué tremendo entonces cuando nosotros vemos esas dos preguntas: ¿quién eres y qué quieres que yo haga? Todos debemos encontrarnos sirviendo al Señor en todo aquello que a Él le agrada. Si alguno me sirve, mire qué tremendo, no es servir solo en lo que me gusta, no es servir solo en lo que me llama la atención.
Y muchas veces decimos que no me toman en cuenta para el ministerio de alabanza y tal vez ni cantar podemos. De seguro que si yo me pongo a cantar, se queda vacía la iglesia. Pero hay quienes lo pueden hacer y lo deben hacer porque están ubicados allí. Pero como congregación, yo puedo adorar al Señor juntamente con todos mis hermanos. Y esa es la bendición. Entonces yo no puedo servir al Señor en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me parece, lo que me llama la atención. No, muchos han dicho en alguna oportunidad, han dicho estas palabras: si me pusieran a ministrar, creo que la gloria de Dios caería. Si me pusieran a predicar, la revelación del Señor vendría. Pero como no me toman en cuenta, pues que sigan así. Déjenme decirle una cosa: si vamos a servir al Señor, lo vamos a servir con toda humildad, reconociendo y entendiendo que es para edificar al cuerpo de Cristo y no para exhibirme, no para que me miren, no para que digan, ¡ay, qué bien hace las cosas! ¡Ay, qué bonito! Hay que hacerlas bien, hay que hacerlas correctamente, pero bajo ese espíritu de hacerlo para edificar el cuerpo de Cristo. Lo que yo entiendo entonces, según esta palabra que leímos hoy, es que yo debo hacer lo que le agrada al Padre. Eso es lo que dijo Jesucristo aquí en este versículo 26. Yo quisiera que lo volviéramos a leer. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿A quién tenemos que servir? ¿Con quién tenemos que quedar bien? ¿A quién tenemos que agradar? ¿A quién tenemos que honrar? No es para sentirme yo bien, aunque me edifica, me bendice, pero debo tener el entendimiento claro que si voy a servir al Señor no como yo quiero, sino como Él quiere, porque Él es el Señor. Gloria a Dios, ¿verdad? Veamos algo más. Y tenemos ya el punto número 4 de este manual, de esta enseñanza. Somos iglesia como congregación. Y el punto 4 es un tema de que muchos no les gusta oír y a otros no les gusta decirlo. Y tiene que ver con traer los diezmos y las ofrendas a la casa de Dios. ¿Qué dice Malaquías? Usted me va a decir, ya nos salieron con el dinero. Déjeme decirle, Jesús es el Señor de todo. Si Él es el Señor de tu vida, es el Señor de tu dinero. Nosotros solo somos administradores de los recursos que Él nos da. Todo le pertenece a Él, todo es de Él. Pero Él ha dejado directrices en su palabra y nos ha dado un diseño de cómo hacer las cosas para nuestra bendición, para nuestra edificación y para que seamos una iglesia modelo, para que seamos creyentes modelos que representemos bien a Cristo. Mire lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 10. Le animo a que busque en la escritura. Como le dije al principio, es un tema que a muchos no les gusta oír y a otros no les gusta hablar, pero es necesario hacerlo. Dice la palabra del Señor en el verso 10: traed todos los diezmos al alfolí. ¿Qué dice el Señor? Traed todos, no algunos, no parte, no lo que yo quiero, no lo que yo siento. Dice, traed todos los diezmos al alfolí. Hay un lugar donde se deben depositar, hay un lugar a donde tenemos que llevarlo. Y dice que hay que traer los diezmos al alfolí. De seguro a muchos no les gusta oírlo, ni mucho menos hablarlos, pero sí les gusta que les vaya bien en sus finanzas. ¿Es cierto o no? Yo quiero que Dios bendiga mis finanzas, voy a hacer 10 días de ayuno para que Dios bendiga mis finanzas. Déjeme decirle, cada llave tiene una función. Yo no puedo abrir
la puerta de mi casa con la llave de la puerta de mi auto. Las dos son puertas, las dos son llaves, pero cada una funciona de acuerdo a lo que le fue destinado. Y eso es lo que pasa con la iglesia hoy en día. Muchos han dejado de dar lo que le corresponde a Dios. Y la palabra dice que no desampararás al levita, al sacerdote que ministra en tu ciudad, dice Levíticos. Pero el principio aquí es traer los diezmos, traer todos los diezmos al alfolí. Todos queremos bendición. Sí, yo quiero bendición económica, pero también quiero protección. Quiero que Dios proteja mis finanzas, que proteja mis campos, que proteja mi ciudad, que proteja mi casa, que haya abundancia. Todos queremos esto. Pero si no utilizamos el diseño correcto, entonces vamos a estar defectuosos en esta área. Y es importante, el Señor dice, probadme ahora en esto. Qué lindo nuestro Dios, ¿verdad? Que al hacerlo, al traer los diezmos, al llevar los diezmos y presentárselos al Señor, estamos poniéndolo a prueba. Ahora, ¿por qué quiere Dios que lo probemos? Porque Él sabe que nos va a bendecir, nos va a prosperar, nos va a traer abundancia hasta que sobreabunde, dice su palabra. Qué importante es entonces que nosotros traigamos los diezmos, como dice la Escritura, al alfolí. No le podemos nosotros poner nombre a ese diezmo, ni le podemos llevar a otro lado, ni utilizarlo para otra cosa, aunque sean buenas. No son las que le corresponden. A eso se le llama malversación de fondos, cuando yo utilizo el dinero de algo para otra cosa. Y en este caso, nosotros tenemos que entender que el Señor dice que llevemos los diezmos, ¿a dónde? Al alfolí. No podemos darle otra función, no podemos llevarlos a otro lado donde no corresponden, ni para hacer esto. Yo escuché una vez a alguien decir esto: yo no quiero darle de comer al pastor, mejor el dinero del diezmo lo vamos a utilizar para poner el cielo falso del templo. Ahí sí está bien usado. Creo que ahí me va a bendecir más Dios que dándole de comer al pastor. Óigame qué tremendo. Fuera de diseño. Hizo algo bueno, pero no correcto. Utilizó el dinero de Dios para lo que no era. Y es importante para nosotros hoy entender este asunto, porque los diezmos le pertenecen al Señor. Entonces, qué importante que nosotros lo hagamos de acuerdo a las Escrituras. Amén. Qué importante, ¿verdad? Hacerlo de acuerdo a las Escrituras. Algo más. Dice leer la Biblia. Leer la Biblia. ¿Qué es leer la Biblia? Cuando nosotros entendemos que este no es un libro más, esta es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios, es para revelarnos el diseño de Dios, para que conozcamos a Cristo, para que le sirvamos a Él, para que lo adoremos a Él como Él quiere. Qué importante es que nosotros escudriñemos las Escrituras. La misma palabra dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y algo tremendo con relación a esto es que mucha iglesia está en la ignorancia de conocer la voluntad de Dios, de entender el plan de Dios, de conocer el diseño de Dios, porque no escudriñan las Escrituras. La palabra del Señor me manda a mí a escudriñar la palabra, como dice ahí en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Me gustaría que lo leyéramos hoy, por favor. Ve ahí en su Biblia 2 de Timoteo y vamos a darnos cuenta lo que dice la Escritura
con relación a la misma escritura. Capítulo 3, versículos 16 y 17. Escuche, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que dice que toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Qué tremendo. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? Ese es el propósito. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué interesante entonces es que nosotros escudriñemos las escrituras, meditemos en ellas, las leamos. ¿Cuánta gente hoy en día prefiere escuchar un CD, prefiere comprar música? No estoy en contra de esas cosas, pero ¿con cuánta frecuencia leemos las escrituras? ¿Con cuánta frecuencia leemos la palabra del Señor? ¿Cuánto entendimiento tenemos de cuánto meditamos en ella? Es importante para nosotros meditar esta palabra y entender que Dios nos ha dado un diseño para que hagamos conforme ese diseño. Por eso es importante para nosotros hoy que esta escritura se cumpla, pero que se cumpla en nosotros. Que ya salgamos de la ignorancia, que ya dejemos de ignorar, de no conocer lo que Dios tiene para nosotros. Aquí vamos a conocer la voluntad de Dios. Aquí vamos a encontrar nosotros el deseo de Dios, el anhelo de Dios para nuestras vidas. Entonces, cuando yo encuentro y entiendo lo que Dios dice, entonces vengo y empiezo a ejecutar. Porque no es solo de leer, no es solo de escudriñar, no es solo de meditar, es para hacer, porque esto es lo que dice aquí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda ¿qué? Buena obra, para servir al Señor. Es para ejecutarlo, es para hacerlo. Le animo para que vuelva a las escrituras. Una de las cosas que preocupan hoy en día es que los cristianos están lejos de las escrituras. Y como discípulos de Cristo, Él dijo en Juan 5:39, escudriñar las escrituras. Y escudriñar tiene que ver con leer, con meditar, profundizar. No para analizar, sino para creer, para ejecutar lo que Dios quiere en su palabra. Algo más, y es buscar y disfrutar la comunión con mis hermanos. Este es un tema fascinante, glorioso, precioso, pero al mismo tiempo con muchos defectos, con muchos errores, con muchas faltas. Y encontramos una iglesia defectuosa muchas veces en esta área, deficiente, le falta. Tienen tal vez el conocimiento, pero no tienen la ejecución, no tienen la vida, no tienen la vivencia de lo que significa buscar la comunión con los hermanos. ¿Con cuánta frecuencia encontramos egoísmo? Encontramos el yo primero, el yo soy importante, el yo soy el único. Pero ¿qué dice la escritura con relación a mis hermanos? Muchos llegan al templo esperando llamar la atención. Y qué tremendo. Ojalá me vean, ojalá me saluden. Y qué tremendo. Ojalá me vean, ojalá me saluden. Había una hermana que conocimos por acá que decía: soy invisible
porque casi nadie la saludaba. Pero a esto me quiero referir. Yo no debo esperar que me vengan a saludar. Como iglesia de Cristo yo voy y saludo. Como iglesia de Cristo yo voy y veo a mis hermanos porque los amo, porque anhelo tener comunión con ellos, porque me han hecho falta. Y el día de congregarnos en el templo es algo precioso, porque nos podemos saludar, nos podemos ministrar, aconsejar. Y qué lindo cuando esto ocurre en la iglesia. Pero cuánta frecuencia vemos que al terminar el servicio ya hay gente que está en la puerta ya lista para irse. Encontramos incluso esposos que ya tienen el carro hasta arrancado y bocinándole a la esposa para que salga porque ya se quiere ir. Qué tremendo, ¿verdad? No sé si estoy hablando hoy a la iglesia en general, pero qué importante es que nosotros tengamos un tiempo para poder adorar al Señor, un tiempo para congregarnos, pero también para tener comunión con mis hermanos. Me hicieron falta mis hermanos, los extrañé, necesitaba verlos. No sé si eso le pasa a usted, pero a mí me pasa con frecuencia. Cuando yo veo a mis hermanos, yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Me pasa algo, en mi corazón hay un gozo de ver a mis hermanos, de ver las familias, de ver a los discípulos, de ver a mi congregación que se reúnen para adorar a nuestro Dios. Es una bendición, es un privilegio. Pero luego saludarlos, bendecirlos y decirles cuán importantes son para nuestra vida, esto es bien interesante. Entonces, yo debo buscar y disfrutar la comunión. Soy yo el que la debo buscar. ¿Cuánta gente dice: en esta iglesia no hay amor, en esta iglesia nadie me ve, nadie me saluda? Vaya usted, hermano, busque usted. Usted es iglesia, usted es cuerpo. Vaya, hágalo usted, hermano. Vaya y busque a sus hermanos, salúdelos, béselos, abrácelos, con toda prudencia, por supuesto. Pero hágalo. Y va a ver entonces cómo usted va desarrollando esa bendición. Lo más fácil es murmurar. Lo más fácil es hacer chismes, ¿verdad? Llevar chismes. No, para eso no nos vamos a congregar. Nos vamos a congregar para lo mejor, para ser edificados, para bendecir el nombre de Cristo, para adorarlo con mis hermanos. No para hablar mal del pastor, no para hablar mal del discipulador, ni del asistente pastoral, ni de nuestras coberturas. Qué tremendo, hermano, porque muchas veces se congrega la gente para estas cosas tan feas que no son de acuerdo al diseño. El anhelo de estar con mis hermanos no es para traer el último chisme de la moda, ni para murmurar de la hermana o del hermano o del pastor. No, es para bendecirnos, para saludarnos, para amarnos, para consolarnos, edificarnos. Para eso nos reunimos. Y es una bendición cuando nosotros vemos a la congregación con ese espíritu. Las escrituras nos hablan a nosotros con relación a esto. Y en el Salmo, por favor, quiero que vea conmigo Salmo 133, verso 1, dice la palabra del Señor. Salmo 133, versículo 1 en adelante. Quiero que vea, por favor. Mirad cuán bueno, y cuán delicioso es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Esa palabra habitar tiene que ver que viven en el mismo lugar, que están en el mismo lugar. Dice que para ellos es bueno y delicioso estar habitando los hermanos juntos en armonía. O sea, la armonía, ¿verdad?
no es solo un instrumento, son todos los instrumentos, es el cuerpo de Cristo, es la iglesia de Cristo, haciendo una sinfonía gloriosa en el sentido de estar en armonía, estar de acuerdo, saber que estamos ahí para un propósito, sabemos que estamos ahí porque somos iglesia, saber que nos congregamos para edificar en la palabra del Señor. Qué lindo entonces este versículo. Entonces, ¿qué estamos viendo? El diseño. Y esto es bien importante. Fíjese que cuando nosotros practicamos la comunión con nuestros hermanos, nos damos cuenta entonces que hay algo delicioso, bueno, agradable, que pasa en nosotros y pasa en la congregación. Este pasaje es muy importante. Cuando nosotros buscamos y disfrutamos la comunión con nuestros hermanos. Amén. Lo animo para que en la próxima reunión que tenga como congregación, vaya y salude a los hermanos, pregúntele su nombre, dígale su nombre si es que no lo conoce, y pues practique la comunión. Esto es muy importante, hay que buscarlo, hay que anhelarlo, pero sobre todo es importante entender que la base de todo esto es el amor. Por último, tenemos un punto más. Cuando nosotros buscamos y disfrutamos la comunión con nuestros hermanos, funcionamos como cuerpo. ¿Por qué? Porque ahí ministramos el don, desarrollamos correctamente nuestra función, y eso es muy interesante. Ahora, muchos cometen el error de pedir primero la confirmación antes de empezar a usar el don. Y es al revés. Cuando yo estoy en la congregación con los santos, es el momento para que yo pueda expresar a Cristo a través de mis dones. ¿Cómo voy a saber qué don tengo si no pongo por obra ninguno? No practico ninguno. Debo practicarlos. Y ahí vendrá la confirmación de que si es o no es el don de Dios para mi vida. Pero debo practicarlos. Una de las cosas es conocerlos y practicarlos, ¿verdad? Y luego vamos a ir identificando y cada uno se va a ir ubicando y va a ir funcionando correctamente al don que ha recibido. Esto es muy importante, porque entonces vamos a funcionar como cuerpo. Seamos fieles en entregar lo que de gracia recibimos, dar de gracia. Y entonces vamos a ser confirmados que lo que estamos trabajando o estamos expresando es un don de Cristo, es un don que Dios nos ha dado. Las recomendaciones, después de haber visto ya estos puntos, no solamente quién soy, sino qué me corresponde hacer. Ya se dio cuenta, hay que hacer muchas cosas. ¿Cuáles son mis responsabilidades? Llegamos a las recomendaciones, y en las recomendaciones quiero leerlo literalmente para que podamos tener claro qué es lo que tenemos que hacer ahora. Es una recomendación, no es una sugerencia. Es algo que debemos hacer, donde tenemos que poner nuestra atención para que se ejecute todo conforme el diseño de Dios. Quisiera leerlo literalmente. Dice así: para ser un buen modelo como iglesia, debemos congregarnos como un solo cuerpo, obedecer sabiamente, servirle al Señor en todo aquello que a Él le agrada. Es necesario que leamos las Escrituras y meditemos en las Sagradas Escrituras para que podamos aplicar su palabra de una manera práctica cada día de nuestra vida. Entender que realmente es bueno y delicioso estar juntos en armonía con nuestros hermanos como iglesia. ¿Cuál es la recomendación? Que los puntos que hoy leímos
y estudiamos a la luz del diseño, a la luz de la palabra, los practiquemos, los llevemos a la ejecución. Que no sea solo algo que quedó ya, si esto dijeron, pero yo voy a seguir con esto. Los verdaderos discípulos de Cristo aman el obedecer a Cristo y le van a servir de acuerdo a como Cristo quiere que se les sirva. Jesucristo dijo: porque yo hago lo que le agrada al Padre. Nosotros de igual manera, nosotros hacemos lo que le agrada al Padre. Amén. Y bueno, llegamos al tiempo de la evaluación, y en el tiempo de la evaluación es importante hacerlo para ver cuánto comprendieron las escrituras, la enseñanza, si quedó claro lo que hay que hacer, si estamos conscientes de lo que hemos aprendido el día de hoy. Por eso es importante para nosotros hoy hacer la evaluación. Y la primera pregunta dice: sí, ¿qué tipo de creyentes debemos ser? Hay tres respuestas. Una, los que se congregan por costumbre, los que también por costumbre dejan de congregarse, o como una iglesia modelo que exalta, le adora y glorifica a Él. ¿Cuál cree usted que debe ser la respuesta? Sí, la tercera. Somos una iglesia que nos congregamos para ser modelo de exaltar y glorificar al Señor. La segunda pregunta: ¿el fundamento de la iglesia está en quién? ¿En la oración y las vigilias? ¿En la lectura de libros cristianos? ¿O en Jesucristo como el Hijo del Dios viviente? Sí, es la tercera. Jesucristo como el Hijo de Dios viviente. Tercera pregunta: ¿qué dicen las escrituras que debemos hacer para que nuestras finanzas sobreabunden y estén siempre protegidas por nuestro buen Dios? Bueno, dice: traed todos los diezmos al alfolí. No hay otra forma. Y pregunta número 4 dice: ¿cómo podemos influenciar la ciudad? A través de un estilo de vida que refleja a Cristo Jesús. Qué bendición el haber hoy compartido con ustedes esta enseñanza. Sé que será de tremenda edificación y tendrá su efecto en cada congregación. Ya no nos congreguemos por costumbre, pero tampoco ya por costumbre dejemos de estar sin congregarnos. Es importante el congregarnos porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Le animo para que usted y yo empecemos a ejecutar estas cosas y la bendición de Dios estará sobre nosotros. Que Dios le bendiga, y es una bendición haberle compartido la palabra de Dios. Bendiciones.